Cuán grande eres, cuán grande
audiencia, Dios les bendiga. Es una alegría estar acompañándolos en este último día del año, en este último tiempo en el cual estamos ya previos a comenzar un nuevo periodo, lo que es el 2022, y pues donde estamos diciéndole o dándole adiós a estos últimos instantes o a estas últimas horas antes de que finalice este 2021, un año que seguramente ha traído diferentes aspectos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero que como siempre en las cosas de Dios nos dejan una enseñanza, nos dejan un propósito, nos dejan algo para entender, algo para atesorar, algo igualmente también para despojar, y seguramente que una proyección nueva para arrancar este 2022 con nuevas energías, con una nueva batería y listos para enfrentar lo que será este nuevo reto que comienza en unas prontas horas. Como siempre, seguramente todos a la expectativa de que este 2022 traiga cosas maravillosas, traiga cosas buenas, y que a lo mejor a nivel de lo que tiene ya que ver directamente con la iglesia, podamos consolidar de una forma definitiva nuestro ministerio, nuestro trabajo dentro de la iglesia, seguramente teniendo un lugar en todas las condiciones apropiadas como lo deseamos y como sabe Dios que es nuestro deseo de corazón, de poderle honrar y de poder tener lo mejor para ofrecerle a Él en todo el sentido de la palabra. Bien, como tal vez ustedes siempre lo notarán y tal vez les parecerá particular, porque los días jueves normalmente yo no aparezco, es más, hoy no es jueves, hoy es viernes, pero coincidiendo con este último día del año, es importante tener una palabra de parte pastoral y obviamente de lo que tiene que ver con lo que esperaremos para este 2022. Y hoy voy a tener un mensaje muy cortico, muy breve. Realmente la intención básicamente era poder compartir con ustedes, así sea de una forma virtual o algunos minutos, perdón, eso sí, pudiéndoles bendecir y entregando las mejores deseos, las mejores cosas de parte mía hacia ustedes y obviamente de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Y les voy a hablar de una historia que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Y básicamente es una historia que inclusive seguramente no es muy familiar para algunos, tal vez algunos sí lo hayan leído, pero lo interesante es algo de lo que se cuenta dentro de esa historia y bueno, y tal vez algunos pensarán, bueno, este pasaje como que no tiene nada que ver con lo que es el inicio de un nuevo año, pero quiero hablarles un poquito de esta historia para que ustedes lo relacionan y puedan sacar sus conclusiones y a la final encontrar qué similitud o qué cosas tienen que ver pensando ya en lo que será el inicio de este 2022. Les dije que vamos a hablar de una historia que está en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 24 y ahí hay un título inclusive perdón, que es importante tenerlo en cuenta. Dice el sitio de Samaria, y la Reina Valera nos dice de la siguiente manera, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Bien, básicamente esto que tiene que ver con el sitio de Samaria habla básicamente, es esta historia de un momento de los tantos que se narran dentro de la escritura y que hacen alusión a un momento más de desobediencia de parte del pueblo de Israel hacia Dios y una serie de consecuencias malas que vienen para ellos a causa de esa circunstancia. Esto del sitio, o lo que tiene que hablar de esto de sitiar,
básicamente es de que en ese momento el pueblo asirio toma el control de lo que es la parte de Israel y particularmente este lado de Samaria. Recuerde usted de que Samaria era una de las capitales importantes de Israel en su momento. Era una de las colonias probablemente más grandes que existían en ese instante y donde habían muchos aspectos bastante pero bastante históricos y obviamente religiosos. La escritura lo que nos habla acá básicamente en este pasaje es de que hubo un momento en el que un rey tomó el control de esta zona de Samaria, los sitió, es decir, los colocó, digamos, como bajo sujeción de él y empezó a ocurrir una serie de calamidades. Yo inclusive pensaba algo muy similar a lo que de pronto le podría ocurrir hoy en día a países, por ejemplo, como lo que le ocurrió a Venezuela en una época reciente, en la cual debido a un mal gobierno, a una situación equivocada, este pueblo empezó a tener tumbos, sobre todo en la parte económica, y eso derivó obviamente cantidades de cosas como delincuencia, como hambrunas, como desempleo, como inflación, como digamos el hecho de que la gente no pudiera ni siquiera comprar o adquirir absolutamente nada, cosas que son del común, por lo menos para nosotros. Hablo en la mayoría de los países, por ejemplo, digamos acá en Colombia, que es de donde originamos, y tal vez los de Latinoamérica, por ejemplo, comprar productos como el caso de un huevo o una libra de arroz o una bolsa de leche, digamos que no son tan de difícil adquisición, digamos en cuestión económica. Pero si usted lo mira en el caso, por ejemplo, de Venezuela, básicamente ellos un salario mínimo no les alcanzaba para comprar absolutamente nada, o sea, es decir, una devaluación tremenda en el caso del dinero. ¿Por qué tomo esto como referencia? Para que tal vez usted se pueda ilustrar y ver algo de lo que ocurrió justamente a raíz de ese sitio o de ese sitiamiento allá en Samaria. Algo de lo que ocurre justamente a causa del pecado que sucedió en el caso del pueblo de Israel, como le digo, es que Asiria toma el control y ahí en algún momento se genera una hambruna, una desazón y una caída económica enormemente del pueblo de Israel. Probablemente el momento en el cual se tiene la economía más abajo en cuestiones del Antiguo Testamento y en épocas de los israelitas, así hayan estado esclavos, por ejemplo, cuando estuvieron en Egipto esclavizados, de todos modos recuerde que cuando ellos iban de camino extrañaban inclusive comidas que tenían en Egipto, es decir, de todos modos, por ejemplo, hambre como tal no estaban pasando, seguramente eran golpeados, eran tratados mal y demás, pero ese fenómeno como tal, el del hambre y el de la sed, no era tan patentizado como si acá en esta historia. O sea, algo de lo que ocurrió fue eso. Y mire lo que sucede dentro de esta historia. En el verso 25 dice: y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense la hambruna tan tremenda que habría en ese momento y la economía tan terriblemente golpeada que había en ese instante, que una de las cosas que la gente quería adquirir, por ejemplo, era el caso de la cabeza de un asno, de un burro. Y usted no sé si se ha puesto a pensar, pero qué tanta carne, por ejemplo, podría salir de una cabeza de un burro, de un asno. No creo realmente que sea una gran cantidad, digamos, para abastecer a una familia. Y ahorita vamos a hacer un poquito la conversión para que usted más o menos se haga cuentas de lo que valía esa cabeza. Y la otra cosa que se menciona ahí es un cab o una medida de estiércol de paloma. Imagínense, ¿para qué podría servir eso? Más sin embargo, mire que una de las cosas que se menciona acá, se relaciona acá, es eso,
porque seguramente en esa época había tanta hambruna, había tanta desazón, que hasta el estiércol de paloma era bueno en un determinado momento para comer. Entonces miren los extremos tan enormes que habían ocurrido. Ahora, usted se preguntará tal vez, ¿por qué esa situación tan extrema se estaba dando en ese instante? Y rápidamente le digo, los pueblos en ese momento de Israel habían caído en un pecado que usted sabe que es el pecado más grave y el que Dios más detesta, y es el de la idolatría. Para que justamente se diera esa situación de que viniera Siria y tomara el control de Samaria y demás, y permitiera de que fueran zarandeados en todo aspecto, fue a causa de que precisamente el pueblo de Israel, vuelvo y le digo, había caído en pecado, en idolatría, en fornicación espiritual con cualquier cantidad de deidades. Obviamente no lo voy a mencionar porque pues no es mi interés alargarme en esta noche, y vuelvo y le digo, solamente quiero tener una reflexión apuntando hacia lo que será el próximo año. Pero lo que les quiero decir es eso, o sea, había un pecado tan enorme que hubo un momento en el cual Dios no soportó esa situación y puso contra la pared al pueblo. Ahora bien, les decía que íbamos a hacer una pequeña conversión de cuánto más o menos valía esa cabeza de ese asno del cual se habla ahí, por eso se menciona. Dice que valía 80 piezas de plata. Si usted hiciera la conversión a lo que vale hoy en día más o menos, de acuerdo a las tablas numéricas en las que aparecen los valores y demás, más o menos equivaldría a $160. Y le pregunto, $160 es una cantidad bastante, pero bastante enorme para comprar algo que a la larga no les iba a servir para gran cosa. Y ahora, en el caso, por ejemplo, del cap de estiércol, más o menos era el equivalente a 1/4 de litro. Ese cap que se menciona ahí, o esa medida, es más o menos 1/4 de litro lo que costaba, digamos, o el equivalente de la medida de ese estiércol, en medidas que nosotros podemos relacionar, pero más o menos le quiero decir que el litro en ese entonces valía algo así como $40, sería el equivalente, es decir, vuelvo y le digo, si hacemos la conversión, algo así como unos 150.000 pesos colombianos, 160.000 pesos colombianos, valía 1/4 de lo que era un poco de paloma. Entonces, básicamente lo que quiero mirar es, o que quiero que analicemos, es los puntos tan extremos que estaba viviendo en ese instante. Pero lo interesante y lo particular es que el pueblo de Israel le estaba echando la culpa en ese momento, e incluso el rey que en ese momento le estaban echando la culpa de todo lo que les estaba sucediendo. Era a Elías, por un lado, que era el profeta que estaba en ese momento, y por otro lado, pues obviamente a Dios. Era con quienes estaban enojados, empecinados en que todo lo que les estaba sucediendo a nivel de esas circunstancias o situaciones era causa de ellos dos. Incluso una situación extrema que ocurre acá, y que incluso la menciono rapidito en el verso 26, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Yahweh, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, dice que va pasando inclusive el rey de Israel por cierto lugar en medio de esa hambruna, en medio de esa situación terrible, en medio de esa circunstancia complicada, y escucha una gritería, un pleito que hay entre dos mujeres. Y resulta de que en un comienzo él no quiere prestarles atención, pero dice que finalmente llega a decirles, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y una de ellas dice que lo soluciona un problema, y seguramente, claro, él se imaginó de que el tema tenía que ver era con alimentos o con cuestiones de dinero, de economía, y pues obviamente le dice: no, pero pues si usted sabe cuál es la situación nuestra, así yo sea el rey, de todos modos todos estamos pasando por la misma situación. Pero miren lo que sucede acá, dice, y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y no lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo.
Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo del rey de Safat, queda hoy sobre él hoy. Como le digo, imagínense al extremo que había llegado ya. O sea, son cosas que indudablemente uno se sale como de proporciones. ¿Cómo uno puede pensar, digamos, en que dentro de un hogar, dentro de una familia, empiecen a comerse el caso de los unos a los otros, o el caso, por ejemplo, de los hijos? Empezar, digamos, a causa del hambre, que empezaran a ocurrir ese tipo de circunstancias. Uno no ve eso como muy lógico, como muy imaginable, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, era algo que estaba sucediendo. O sea, imagínense el nivel de hambruna y de escasez que había en ese momento, a causa, vuelvo y lo reitero, del pecado que había traído Israel a causa de su idolatría y los resultados tan nefastos que estaba trayendo. Pero dice la historia acá que inclusive el rey, cuando escuchó esa historia tan macabra, dice que rompió, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y se echó ceniza en su cabeza. Esto sí, hablando del dolor, el tipo de tragedia que se estaba viviendo y de las cosas tan extremas que se estaban viviendo. Y como le digo, aquí lo que dice es que le echa la culpa a Eliseo, y entonces dice que al otro día irá por la cabeza de él. Quiero que observemos algo, porque siempre se le echa la culpa a Dios, porque casi siempre la forma más fácil de desquitarnos cuando estamos pasando por un momento difícil es desquitarnos con Dios. Cuando uno va a Deuteronomio, al capítulo 28, versos 52 al 54, encontramos lo que son las maldiciones de la desobediencia. O sea, recuerde que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, y dentro de ese pacto habían cosas que equivaldrían a bendición dentro del pueblo, pero habían cosas que, si a Dios no le gustaban y que eran producto de la desobediencia, traerían maldición. Quiero que miremos algo rapidito. Dice: pondrás sitio a todas las ciudades. Miren lo del sitio, aquí aparece. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y en el verso 53 dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Yahweh tu Dios te dio en el sitio y en el apuro en que te angustiarás tú. Es decir, una de las cosas que traía la desobediencia era que Dios mismo les había dicho: ojo, porque si ustedes me desobedecen y si ustedes buscan de que yo me aparte de ustedes, una de las cosas que vendrán sobre ustedes es que habrá un sitiamiento por parte de pueblos enemigos, y aparte de eso, eso traerá una desazón enorme en cuestiones económicas. Tan grave será esa situación, lo está diciendo directamente Dios, que empezarán a comerse los unos a los otros, y hasta los hijos, dice, serán los hijos que Dios dio, hasta los hijos se los comerán las propias familias, los propios padres. O sea, era una palabra profetizada directamente de parte de Dios desde cuando se la entregó a Moisés. O sea, ellos sabían las consecuencias que iban a acarrear si se portaban mal, si hacían las cosas incorrectamente, si caían en ese pecado de la idolatría. Entonces, como dirían, estaban advertidos, sabían lo que iba a ocurrir si en algún momento daban completamente la espalda a Dios y empezaban a llamarlo a ira, a llamarlo a enojo, una de las consecuencias que iban a suceder. Pero quiero concluir esta historia hablando de que dentro de esa misma circunstancia, de esa misma situación, van a buscar a Eliseo para matarlo, porque, como les digo, era
al que le echaban la culpa de que las cosas estaban pasando por esa razón. Pero entonces Dios le da una respuesta, le da una palabra de bendición y dice: ya, los voy a sacar de eso siempre y cuando obviamente enderezcan sus caminos, enderezcan sus pasos, y mañana empezarán a tener una gran bonanza de trigo y tendrán una gran bonanza y podrán, con lo mismo que compraban esa cabeza de ese asno o que compraban esa cantidad de popó, de paloma, con eso podrán comprar cantidades de víveres y las cosas empezarán a cambiar. Cuando Eliseo va y suelta esa palabra, obviamente lo que suele ocurrir, se burlaron de él y dijeron: pero ¿cómo es posible? Tendría que haber un super milagro, porque obviamente hoy, miren, ni siquiera podemos comprar un poco de comida, y obviamente lo que hay es escasez, obviamente no hay de dónde sustentar absolutamente nada. Entonces no es posible que esa circunstancia o que esa situación se dé, tendría que ser algo demasiadamente extraño. Mas sin embargo había una palabra de parte del profeta. Y la historia la cierro hablando de que a la entrada de ese pueblo de Samaria, acuérdese que se acomodaban los leprosos, y en ese lugar habían 4 leprosos, cuenta la escritura. Y obviamente pues estos 4 leprosos también estaban viviendo la misma circunstancia que se estaba viviendo dentro del pueblo, es decir, una hambruna terrible, una desazón tremenda, una economía bastante nefasta. Pero sucede algo en particular dentro de esta historia, y es que en medio de esa angustia, en medio de esa situación, entre ellos se hablan y dicen: bueno, si entramos al pueblo de Israel, seguramente nos van a coger a piedra, porque obviamente nosotros no podemos entrar. Si nos vamos para el campamento de los asirios, es posible que nos maten, pero los asirios sí tienen comida. Puede ser que de pronto ellos nos tengan lástima y de pronto, pues bueno, nos maten, pero no, aunque sea nos den algo de comer y por lo menos quitemos esa sensación de hambre que tenemos en este momento. Entonces se arman de valor y toman la decisión de irse para el campamento asirio. Y oh sorpresa, porque Dios había hecho un milagro enorme cuando estos 4 leprosos llegan allá. Y es que dice la escritura que Dios se había movido de una forma extraordinaria y que había caído un temor enorme sobre el campamento asirio. Y los asirios habían salido a correr, habían salido huyendo. Y estos 4 leprosos, cuando llegan a ese campamento, se encuentran con que todos los víveres, todas las joyas, todo el dinero, todo el botín estaba a disposición de ellos. Absolutamente todo. Y entonces estos hombres, obviamente es como si se hubieran ganado la lotería, porque imagínense pasar de estar en esa situación tan terrible y llegar a un sitio donde hay una bonanza y donde, como les digo, quedaron ricos en todo sentido. Pues fue un cambio abrupto, algo tremendo. Pero ¿sabe algo interesante? Y es que en algún momento ellos pensaron en que como los israelitas los trataban mal y obviamente no los iban a dejar entrar por su condición de leprosos, pues que ellos se quedaran con ese tesoro y que pues los demás siguieran sufriendo las angustias que estaban pasando en ese momento. Pero siempre reflexionaron y dijeron: no estamos haciendo bien. Y recuerden que la escritura inclusive dice que cuando nosotros, pudiendo hacer el bien, no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y en el caso de ellos, a la larga, entre ellos toman la decisión: es mejor ir y contarle al pueblo de que encontramos este botín, de que hay comida para todos, de que hay joyas y dinero para todos, de que hay campamentos para todos y que el pueblo asirio ha salido huyendo y de que vamos a otra vez a poder a tener libertad. Y van y lo cuentan. Quiero que miremos en Segunda de Reyes 7:9, dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de las buenas nuevas y nosotros callamos.
y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y démosle la nueva en casa del rey. Y efectivamente se fueron y le contaron esto que ya sí había sido profetizado por Elías. Recuerde que Elías les había dicho que al otro día nuevamente el pueblo iba a empezar a gozar de bendición y de abundancia, y que esa circunstancia que habían vivido iba a ser transformada. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de acá? Y quiero que esto lo remarquemos. En ese verso 9 dice, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de las buenas nuevas. Y buenas nuevas, recuerda que es la traducción de evangelio, o lo más bien, evangelio lo que traduce es buenas nuevas. Pues justamente lo que quiero mencionar, y esta historia la he comentado en esta noche de donde estamos concluyendo año, básicamente por dos circunstancias. La primera, porque gracias a Dios, en el caso de nosotros todavía no hemos tenido que vivir situaciones tan demasiadamente extremas como es el caso, por ejemplo, de una hambruna como la que se menciona acá. Pero sí estamos viendo aspectos que indudablemente van a terminar golpeando a las naciones en muchos aspectos. Por un lado, este tema, digamos, de lo de las epidemias, de las enfermedades, de las cosas que se están nuevamente levantando, eso tendrá que traer unas consecuencias, no solamente en el tema de la salud meramente, sino también en cuestiones de la economía, seguramente en cuestiones de aspectos que se nos habían vuelto y que quisiéramos ya regresar a la normalidad, pero dése cuenta de que tratando de volver a la normalidad, nuevamente vuelven a suceder este tipo de cosas. Entonces habrán algunas circunstancias que seguramente dentro del 2022 seguiremos viviendo con aspectos complejos en muchos aspectos. Dentro de esos, muy seguramente el tema de la economía a nivel del mundo. Ojalá Dios nos guarde a nosotros como iglesia y nos proteja de tener que vivir experiencias y crisis tan abruptas y tan extremas como las que se mencionan en este pasaje. Pero puede ser que la humanidad, la mayoría del mundo, sí pase por situaciones como estas. ¿Recuerda usted de que una de las palabras que profetizó Jesucristo cuando habla justamente de la venida de Él es que habrán hambres en diferentes partes del mundo? Y probablemente esa situación se pueda dar. Probablemente seguiremos con el miedo de salir a la calle y de contagiarnos y de no saber si vamos a superar ese virus o no lo vayamos a superar, o de pronto quién se puede contagiar a raíz de eso. Hablo de los familiares, hablo de amigos, hablo de hermanos en la iglesia. Seguramente tendremos que convivir con aspectos como estos. Seguramente tendremos que ver circunstancias que para nosotros no serán tan comunes como tal vez antes estábamos acostumbrados a llevar nuestra vida. Y obviamente no es que esté hablando de cosas pesimistas ni mucho menos. Simplemente me estoy enfocando, por un lado, en lo que son las profecías dadas directamente por la Escritura, y la segunda, por las evidencias que se están dando a nivel del mundo, hoy por hoy, en diferentes aspectos. Entonces, seguramente el panorama no será de pronto el que la mayoría de personas desearían ver. Pero sí me quiero quedar con lo que ocurrió, o con esta palabra que justamente es mencionada por esos 4 leprosos. Y es las buenas nuevas. Es el predicar ese evangelio. Es el llevar esa luz de esperanza a otras personas. Es el poder decir que aun cuando estemos siendo golpeados por el COVID, por la economía, por los malos gobiernos, que tal vez se hable de guerras, de calentamientos globales, de cuestiones climáticas graves, hay una esperanza en Jesucristo. Y que en definitiva nosotros debemos ser portadores de ese mensaje, de esas buenas nuevas de salvación, y que como iglesia nuestro deber es seguir tratando de llevar ese evangelio a través de las redes sociales, a través de el voz a voz, digamos, en lo que
podemos hacerlo, digamos, en la medida de que lo podamos hacer como lo solemos hacer habitualmente en nuestras reuniones presenciales. Algo de lo que debemos es, en medio de la oscuridad, ser esa luz de esperanza, obviamente guiada por Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mensaje de esta noche, cuando quedan pocas horas para concluir este 2021. Mi deseo, en el nombre de Jesús, es que para cada uno de ustedes siempre la luz de Cristo esté reflejada, que siempre el resplandor del Señor esté en su corazón, esté en su casa, esté en su familia, que sea verdaderamente el punto central. Y que a pesar de las calamidades, que a pesar de las circunstancias, nuestra mirada nunca se quite o se vaya hacia otro rumbo, y que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, a ese pueblo terco, de dura cerviz, como dice la Escritura, sino que nosotros realmente sigamos cumpliendo nuestra labor, nuestro trabajo, y teniendo claro que nuestro objetivo es la vida eterna, la salvación y obviamente la presencia de Jesucristo como tal. Ese es mi deseo para esta noche. Ojalá compartan con sus seres queridos, ojalá puedan celebrar lo que es este nuevo año. Mi deseo es que todo esté bajo la santa mano y bajo el santo control de nuestro Señor Jesucristo, y que en el 2022 podamos seguir trabajando y podamos seguir llevando este evangelio, y que podamos seguir cosechando nuevos objetivos, pero siempre agarrados del Señor. Para todos ustedes, iglesia, un feliz 2022. Y como siempre me despido, será hasta una próxima oportunidad, el año próximo, si es que Dios no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos. Sí. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Sin ti no puedo más, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Sin ti no puedo más, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Sin ti no puedo más, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Sin ti no puedo más, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Y el que vino triste
eres